buenas tardes y en nombre de la Asociación Cultural Cenderas daros la bienvenida y agradecer vuestra asistencia en un día como hoy, que quizá a unos ha pillado el agua, a otros no, y algunos habrán hecho pereza. Muy bien, bueno, pues tenemos la suerte de tener con nosotros a Francisco Miguel Castejón Magaña, de parte de madre, como lo dice, que nació en Munébraga, Zaragoza, y como hemos comentado es zarandillero, que es un gentilicio o un apodo, ¿no? Sí, un apodo gentilicio. ¿Podrías utilizar el micro? Sí, perfecto, sí, como no. Por favor. Bien, Muchas pues gracias. es zarandillero porque por lo visto hay muchas salamanquesas. Exacto. Son zarandillas. Zarandillas. Bueno, es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigador del Laboratorio Nacional de Fusión del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, lo que conocemos como el CIEMAT. También ha trabajado en Francia, en Cadarache, en 1988 y en Kharkov, en Ucrania, en 1992. Ha participado en numerosos grupos de expertos internacionales y ha liderado varios proyectos de investigación nacionales e internacionales. Fue director de la Unidad de Teoría de Fusión del Laboratorio Nacional de Fusión y líder del proyecto de Teoría y Desarrollo Estelaratos de Eurofusión entre 2014 y 2018. ¿Estelaratos es algo de ITER o...? Sí, está relacionado con ITER. Es un dispositivo de fusión especial, diferente del tokamak, que es mucho más estable que el tokamak. Y hay uno en Madrid. Empezó a funcionar en el año 97. ¿Pero Estelarator o el tokamak? El Stellarator. Tuvimos un tokamak, empezamos con un tokamak en el año 86 y luego tuvimos dos Stellarator's. Uno hecho con nosotros. Ha trabajado en proyectos de divulgación científica y de ciencia ciudadana como Ibercibis, en cuya fundación fue representante del CIEMAT. También fue miembro del Comité Asesor del Consejo de Seguridad Nuclear para la Información y Participación Pública desde su creación en 2011 hasta 2019. Ha sido portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción. Es así. Actualmente es miembro de Acción en Red, una ONG dedicada a diversos campos de actividad, siempre con pensamiento crítico fundamentado en realismo y la veracidad. Merece la pena asistir a cualquiera de sus actividades de Acción en Red y de paso conocer su bonita sede madrileña, La Bóveda, en la calle San Felipe Neri 4. O sea, solo miráis en redes y Acción en Red está por ahí con múltiples actividades. Bien, en 2019, por primera vez en la historia, un militante ecologista antinuclear se convierte en consejero del Consejo de Seguridad Nuclear, el organismo encargado de fiscalizar no solo las centrales nucleares, sino también cualquier otra instalación radiactiva, industrial, sanitaria o de investigación. Este nombramiento estuvo rodeado de una gran polémica, aunque desde mi punto de vista, y lo tengo bastante claro, que quién mejor que un crítico de la energía nuclear para vigilar que todo se haga correctamente. Y muy bien, pues ya os dejo con Paco Castejón. Muchas gracias. Bueno, voy a coger... ¿Me oís bien sin micro? No. Vale, pues nada, cojo el micro, no pasa nada. Pues sí, antes lo comentábamos, una característica mía personal importante es que soy zarandillero, y eso marca. Entonces, ¿qué mejor que un antinuclear para meterse en el corazón de la bestia y decir, no, perdona, aquí estoy yo, un zarandillero? O sea que no vais a poder hacer lo que queráis, sino que vais a hacer las cosas bien. Bueno, pues hoy voy a hablar de este tema, cambio climático y sector eléctrico. Inicialmente íbamos a hablar de cambio climático, pero como ha habido el apagón y todo esto, todo este debate, me interesa dedicar un poco de tiempo a que entendamos cómo funciona el sector eléctrico, qué pasó en el apagón, qué mentiras se dijeron, porque se dijeron muy pocas verdades. Curiosamente, una de las pocas personas que dijo la verdad fue el presidente Pedro Sánchez, públicamente. Bueno, no sé cuántos sabéis de cambio climático y de sector eléctrico, entonces es posible que diga cosas muy básicas. Si son demasiado básicas, me lo decís y voy más rápidamente y nos paramos en cosas más complejas. En esta charla puede haber varios niveles de atención. Pero bueno, el clima, hay que distinguir el clima del tiempo. El clima, digamos, es el tiempo promediado a largo plazo en tiempos, y ahora estamos seguros de que estamos en una emergencia climática, estamos sufriendo ya un cambio climático, pero durante mucho tiempo ha habido mucho debate en torno a esto.
¿A qué se debía este debate? Pues que en realidad el clima es muy complejo, es muy difícil, hay numerosos factores que intervienen sobre el clima y que hay que tener en cuenta para explicarlo. Desde luego, uno, la actividad solar, que luego veremos que en lo que estamos hablando es el menos relevante. Los gases de efecto invernadero, que son los responsables de atrapar el calor del sol. Por tanto, es muy importante la composición de la atmósfera. En el efecto invernadero hay fuentes de gases que generan gases como la combustión, la transpiración y la descomposición. Tres procesos que son naturales, pero también los organizamos, los favorecemos los humanos. Y hay sumideros naturales y también artificiales, sobre todo los océanos y la vegetación. Bueno, están las dinámicas atmosféricas, dificilísimo. Ahora todo esto va cambiando, pero hace unos años era dificilísimo predecir el tiempo. Ahora uno se mete en Google, busca el tiempo y no anda muy desencaminado. Esta tormenta estaba predicha, por ejemplo. Las dinámicas marinas, la salinidad y las corrientes, la tectónica de placas y la orografía y finalmente la acción humana. Durante todo este tiempo, hasta la aparición, hasta la sociedad industrial, siglo XIX, todos estos elementos eran claves en los climas, ¿no? Mientras que ahora este ha pasado a ser clave. Esto, como digo, la acción humana. Esto, como digo, es un hecho, hoy es admitido, pero durante muchos años está puesto en cuestión. ¿Por qué? Aprovechando las incertidumbres que tiene el entender el clima, porque es muy complejo, pues muchos actores económicos han acercado el agua a su sardina, ¿verdad? Y se han aprovechado de eso para introducir la incertidumbre y decir que aún no se sabe, entonces no vamos a tomar medidas que son muy costosas si aún no se sabe. Desgraciadamente estamos viviendo malos tiempos para la lírica, pero también para la ciencia, y saberes científicos publicados, contrastados, etcétera, se están poniendo en duda por gente como Donald Trump y su séquito, antivacunas. Nombra al ministro de Sanidad, pues a un antivacunas, digo, el siguiente será el presidente de la NASA, pues un terraplanista, digo yo. Bueno, no sé cuánto sabéis de esto o no, pero dos palabras sobre efecto invernadero. ¿Qué ocurre? Llega la radiación solar en todo el espectro. Sabéis que el arco iris pues es una parte del espectro solar. A la izquierda están los rayos infrarrojos, que son los que hacen que sintamos calor. A la derecha los rayos ultravioleta, que son los que hacen que nos pongamos morenos. Bueno, pues todo eso viene del sol, llega a la atmósfera, una parte pasa y es absorbida, por ejemplo, por los océanos. Otra parte pasa, se refleja y es absorbida en la atmósfera. Y otra parte es reflejada bien en la Tierra, lo que se llama albedo, las partes claras, la nieve, las partes claras, y otra parte es reflejada en la alta atmósfera. Toda esta compleja dinámica hace que la temperatura de la Tierra sea aproximadamente 15 grados, de forma bastante constante. La temperatura de la Tierra es complicadísima, ¿no? Fijaos, entre los polos. ¿A qué altura? A la altura del suelo, y digo que es complicadísimo porque mirad la diferencia que hay entre los polos y el Ecuador, por ejemplo, o aquí en Madrid. Hay inviernos que puede hacerte 3 bajo cero y veranos 45 grados. Puede haber una diferencia de 50 grados. Bueno, hoy en día eso ya no es problema, se mide, se promedia, se hace bien. Igual que las predicciones. Que si yo estuviera hablando de predicciones hace 10 años, diría cosas distintas de las que digo ahora. Ahora se sabe predecir el clima bien. ¿Y cómo se sabe? Pues tú puedes, desde las condiciones actuales, tú puedes avanzar tus modelos hacia el futuro, predecir, o hacia el pasado, y ahí sí, ya sabes lo que ha pasado. Entonces dices, ostras, se ha acertado. Pues también acertaré el futuro. O sea, hoy sabemos bien, mucho más sobre dinámicas climáticas, sabemos predecir hasta cierto punto y entendemos esta dinámica. Y además sabemos qué fracciones reflejan aquí, cuál aquí, cuál aquí. O sea, se sabe mucho ya del clima. ¿Esto por qué lo digo? ¿Por qué insisto tanto? Porque hace 10 años yo te aceptaba incertidumbres y debates, hoy no. Hoy sabemos mucho y negar lo que ocurre es negar la evidencia. Un crimen, sí, porque tiene efectos. Me sabe mal hablar de esto, pero la lana, o sea, estamos hablando mucho
con razón, de lo mal que lo hizo la Generalitat Valenciana, y no hablamos de algo mucho más relevante, que es que el clima ha cambiado tanto que se han producido una triple dana, y por eso los efectos han sido 3 veces más catastróficos. Bueno, esto es una gráfica antigua que de alguna manera rompe el primer debate. No, el clima cambia porque el clima cambia la actividad solar. Pues aquí está la actividad solar. Bueno, fijaos los años, son 400.000 años hasta hoy. Esto se ha medido pues, en testigos de hielo, haciendo lo que se llama paleoclimatología. Bueno, pues aquí veis la actividad solar cómo cambia. Esto es cómo cambia la temperatura y esto es cómo cambia los gases de efecto invernadero. ¿A qué se parece más este cambio de temperatura, que es el clima? ¿A esta curva o a esta? No hace falta ser ningún experto para darse cuenta de que son los gases de efecto invernadero, y si miramos la actualidad, pues vemos cómo esto está subiendo y cómo la temperatura está subiendo. Los efectos del cambio climático, perdón que sea pesado, pero voy a repetirlos. Los cambios del clima. Los cambios del clima se traducen en olas de calor, sequías, inundaciones, huracanes, cambio del clima en tu espacio, con lo cual tienes que adaptarte, y acidificación de los océanos, lo cual afecta a las especies pesqueras, y muchas de ellas nos las comemos. Efectos: impacto sobre los cultivos, impacto en la ganadería, disminución de capturas de pesca, enfermedades relacionadas con el calor, nuevas plagas, y hay gente que dice, esto no está demostrado, pero hay gente que dice que la COVID está relacionada pues con lo que se llama zoonosis, la capacidad que tienen los virus de cambiar, ¿no? De saltar de los animales a las personas. Si disminuye la biodiversidad, el virus tiene que dar menos saltos para llegar a nosotros. Es decir, sea o no sea causa directa del cambio climático, encajaría, ¿no? El cambio climático podría ser causa de eso. Bueno, aquí tenéis, hay 100 gráficas como esta en internet, os podéis meter y podéis elegir la que más os guste, pero aquí tenéis la temperatura en los dos últimos 1000 años. Esto es el nacimiento de Cristo, este es el año 2000, y aquí vemos cómo es la temperatura, y aquí de golpe, ¡pam!, en el siglo XIX-XX. O sea, y esto es la concentración de gases de efecto invernadero según diferentes, lo que se llaman escenarios. Entonces hay el primero: ¿qué concentración necesitaríamos para tener un aumento de 1,5 grados en el año 2100? Pues estamos aquí, 2025, pues tendríamos que ya empezar a decrecer a toda leche y llegar hasta aquí. Para llegar a 2 grados, fijaos que esto es lo que se discutió en París, pues muy parecido. Estos son las promesas de los estados y los compromisos adquiridos. O sea, en la mejor de las políticas que se pudieran hacer y los compromisos que los países del mundo adquirieron, tenemos ya comprados 2,4 grados. O sea, ya por encima de los 2 grados que ponían el límite catastrófico en París. Esto con las políticas climáticas actuales, aproximadamente 3 grados, y esto si no hubiera, si hacemos como Trump, no hay políticas climáticas, baby drill, pues nos llegamos a 4 grados. Para que os hagáis una idea, la diferencia de temperatura entre una época glacial y una época templada es 1 o 2 grados. Es decir, que 1 grado parece poco, pero es muchísimo. Bueno, esto es más de lo mismo, no voy a insistir, y esto es una gráfica que usamos pues para cuando alguien te discute el cambio climático, ¿dónde? Pues aquí tienes la temperatura de 1950 y la temperatura en la actualidad ya ha aumentado 1,2 grados. O sea, estamos ya prácticamente en 1,5 grados que decía el Acuerdo de París. Bueno, pregunta, ¿es la clase política consciente del problema? Hombre, supongo que conscientes porque tienen buenos informadores. Ahora, parece que no. Recuerdo unas declaraciones que todavía resuenan en mi cabeza de esta señora, nuestra presidenta, que dice: para luchar contra el cambio climático lo que hay que hacer es que cada madrileño ponga en su balcón una maceta. Y tenemos, pues, ya está, resuelto. ¿Es la industria
privada consciente del cambio climático? Pues a mí esto siempre me choca. Mirad el título: Energía y clima futuros, políticas verdes industriales en un mundo fragmentado. ¿Quién organiza esto? Digo, a ver si van a ser más inteligentes que nosotros. Bueno, el problema, emisiones de dióxido de carbono, aquí no sé si lo veis desde allí, pero bueno, he puesto dos gráficas, tres en realidad. Una, las emisiones de dióxido de carbono por países. Esto es China, esto es Estados Unidos, esto es la India, esto es la Unión Europea, ¿eh? Y luego seguimos Brasil, etc. Claro, uno dice, jolín, ¿cuánto emite China? Vamos a hacer las cosas bien. ¿Cuánto emite cada habitante de China? Pues entonces tenemos, esto emite un americano medio, un alemán medio, un japonés medio, un español medio, un europeo medio, un ruso medio. Esto es un portugués, un habitante medio del mundo, China e India. Un habitante medio de Estados Unidos emite 25 veces lo que un habitante indio. ¿Por qué? ¿Por qué? Por haber nacido en Massachusetts tienen más derechos que por haber nacido en Nueva Delhi. ¿Por qué? Bueno, yo creo que esta gráfica nos habla mucho del problema que tenemos. Podéis hacer números, pero no los enseño aquí porque son muy trágicos, de qué ocurriría si un habitante medio del mundo consumiera, pues por ejemplo, como un habitante medio de Alemania, no digo de Estados Unidos. Sale que ya estaríamos en los 4 grados esos de aumento, en fin. Y aquí tenéis en Europa, pues por países: Alemania, Francia, España. A ver, aquí está España. Esto es Alemania, Francia, esto es Italia, Polonia, España. España está en 5º lugar. Las políticas que ha hecho este gobierno, no quiero abrumaros de números, ¿no? Pero han sido muy eficaces. Están consiguiendo al menos contener las emisiones. ¿Qué hay que hacer? Descarbonización, la palabra mágica. Sustituir todos los combustibles fósiles en todas nuestras actividades. ¿Dónde? Pues generación de electricidad, del cual voy a hablar hoy aquí, aunque en España no es el principal, sí en el mundo, En España no es el principal, es el transporte. Generación de calor, transporte terrestre, marítimo y aviación. La aviación es la que más consume, con mucha diferencia, por pasajero y kilómetro, solo que en realidad no hay muchos transportes de aviación en comparación con, por ejemplo, el terrestre, ¿no? El vehículo O el terrestre. marino. O el marino, pero el marino es muy, a pesar de que consumen los peores fueles y toda la mierda, a pesar de eso, es el menos contaminante, ¿no? A pesar de eso, contando mareas negras y todo. Bueno, pues la aviación, a pesar de eso, emite aproximadamente el 5%. Es algo, desde el punto de vista de la igualdad, llamativo, ¿no? Que habría que corregir, pero desde el punto de vista de emisiones no es lo más grande. Y aquí, bueno, tenéis lo que acabo de decir. ¿Dónde van las emisiones? 26% en el mundo producción de energía, 11% industria, 15% transporte en segundo lugar, y esto es a nivel europeo. Estos suministros energéticos 27%, transporte 23%, industria 20%. Muchas veces se habla de la agricultura, pues como todo, ¿no? Merece cambiarse, pero aquí tenéis que la agricultura pues está en el 10% a nivel europeo y aquí, a ver si lo veo aquí, 11%. Está claro, lo que hay que hacer, pues atacar todos estos tres señores, energía, industria y transporte, que son los que más consumen, sobre todo energía y transporte, sobre todo. En España esto está invertido, aunque está cambiando, porque tenemos un abuso de transporte terrestre. No sé si os acordáis, los mayores nos acordamos, de cuando Borrell fue ministro de Fomento, creo que era, e hizo la red de autovías. Había solo carreteras normales y unas pocas autopistas, y dijo, vamos a hacer una red de autovías, en lugar de hacer autopistas de peaje, pues optó por las autovías. Eso hizo que las inversiones fuesen en transporte motorizado en lugar de hacer el ferrocarril. Y ahora el ferrocarril otra vez volvía a estar en mala posición porque las inversiones van al AVE, que no es lo mismo que el ferrocarril. Bueno, esto es un salto y llego ya al medio de la respuesta.
El sector eléctrico. En España, ya digo, puede ser el 24% aproximadamente de las emisiones después del transporte, que es un poquito superior. ¿Qué elementos hay en el sector eléctrico? Pues está la generación de electricidad, que hay una central de lo que queráis, una térmica, de lo que queráis. El transporte en redes de alta tensión, estas de 400.000 voltios, 200.000 o 180.000 voltios. La distribución, que es ya las redes de media tensión, que van desde de la alta, ya van a los polígonos industriales, a las ciudades. Y finalmente el consumo. Y aquí estamos nosotros y ellos. En el consumo hay también dos grandes tipos de consumidores. Los pequeños consumidores, que somos nosotros, y los grandes consumidores, que son pues las empresas, los grandes edificios de oficinas, etc. Obviamente, a la hora de presionar, etc., los grandes consumidores tienen más poder. ¿Qué podemos hacer los pequeños consumidores? Poner una planta. La unión hace la fuerza, la unión hace la fuerza. Hacer lo que se llama comunidades energéticas. Eso lo prevé la ley, lo permite la ley. Eso, la ley la puso este gobierno porque el anterior lo había frenado, y hoy en día podemos hacer comunidades energéticas. Cuando gobernó Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, desgraciadamente perdió las elecciones cuando empezaban a rodar, porque tú podrías convertir tu ayuntamiento en una comunidad energética y negociar directamente con estos señores el precio de la electricidad, que es lo que hacen estos señores de aquí, los grandes consumidores. El sistema eléctrico, esas cuatro actividades, las gobernaba una única ley que se llama Marco Legal Estable, porque era un marco que lo embarcaba todo y era muy estable, no cambió en décadas. Hasta 1998, perdonad, con el ministro de Industria, ¿cómo se llama? Josep Piqué, que era del Partido Comunista, hasta que cambió, se volvió liberal o ultraliberal y privatizó el sector eléctrico. Para ello lo dividió en sus cuatro actividades: la generación, el transporte, la distribución y la comercialización, y estas cuatro actividades ya están ocupadas por el sector privado, salvo esto de aquí, el transporte, que la hace Red Eléctrica Española, que es el operador eléctrico y que es pública en un 20%. El 80% es privado. La generación está el régimen ordinario, que es la electricidad normal, y el régimen especial, que ya no existe. Que el régimen especial eran todas las renovables y la cogeneración. Existe lo que ya se ha instalado, pero desde el año, me patina un poco la memoria, 2015 aproximadamente, pero esta fecha cogerla con cuidado, ya no se instala nada en régimen especial, todo se instala en régimen ordinario. Todas las renovables, todas que se instalan hoy, compiten con mucha ventaja en el mercado puro y duro. Esto es bueno que se sepa, porque es algo que los ecologistas decíamos en el año 90, nos decían: estáis locos. Decíamos: no señor, la curva de aprendizaje, tú pon esto, ponlo a andar y verás. Y ahora efectivamente van solas. De hecho, las instalaciones de renovables han pasado de ser pequeñas instalaciones, muchas veces de cooperativas, a que entra Iberdrola y te pone un parque enorme de lo que quiera poner. Es decir, el régimen especial sigue existiendo porque sigue la concesión por instalaciones que se pusieron antes de 2015, que son pequeñas, o sea, pequeñas, pocas. Importante, ¿cómo funciona el sistema eléctrico? Esta curva y otras que os voy a enseñar están disponibles en la web. Metéis en Google generación de electricidad o satisfacción de la demanda, y entonces podéis entrar en la web de Red Eléctrica Española y podéis ver en tiempo real cuál es la demanda de electricidad y cómo se satisface. Aquí tenéis, en algún sitio está puesto el día, 15 de octubre de 2021. Tenéis varias curvas. Tenéis en verde el consumo previsto. Esto es potencia y esto es la hora. Estos son las 10 de la noche, las 12 y aquí las 2 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que veis?
pues tenemos un consumo de potencia que baja por la noche, se hace de día, la gente se levanta, desayuna, va a trabajar, sube, baja otro poquito después de comer, vuelve a subir por la noche para cenar y vuelve a bajar. Esta curva, que se llama pato, tiene diversos nombres, hay quien la llama pato, es muy característica y es casi igual todos los días. Entonces, ¿qué es lo que hace Red Eléctrica? Pues mira el consumo del día anterior, que es este de aquí, el verde, y dice, casi no lo veis, ¿no? El verde es el consumo que vamos a tener hoy. Y entonces dice, bueno, pues para satisfacer ese consumo verde voy hora a hora a ver cómo lo hago. Y entonces esta gráfica roja de aquí de escalones, que más o menos se ajusta al consumo verde. Y luego la amarilla es el consumo real. Y veis que la amarilla es que casi está encima del verde, ¿eh? O sea, Red Eléctrica predice fantásticamente bien cuál va a ser el consumo del día siguiente. ¿Cómo rellenamos esta gráfica roja? Bueno, antes de nada, fijaos por ejemplo aquí, ¿no? Entre el consumo real, que es el amarillo, y este rojo hay un salto. Ahí Red Eléctrica tiene que tirar de galones y decir a algún generador, tú enciende. Y esa potencia se paga un precio desorbitado. Afortunadamente es poquito. Pero eso lo que hace es que Red Eléctrica tiene que acertar en las predicciones. Bueno, ¿cómo hacemos esta gráfica roja? Pues hora a hora hago lo que se llama una subasta marginalista. Dice Red Eléctrica, voy a tener esta demanda, esta curva azul. A 0 euros todo esto. Si me la vendes a 0 yo quiero. Si me la vendes a 0 yo quiero. Es este de aquí. Pero ¿quién la compra? Es que esto es un circuito de... Los grandes consumidores. Entre ellos. Entre ellos. Por eso digo, somos una comunidad energética, yo también juego. Sí. Entonces, toda esta potencia en gigavatios a este precio. Perdón, estoy con la verde, la oferta. Perdón, la demanda, estoy con la demanda. Toda esta potencia a este precio. Por encima de esta potencia ya ofrezco menos. La oferta agregada, ¿no? Pues yo ofrezco a 0 hasta aquí. ¿Por qué hay tanta oferta a 0? Porque normalmente las renovables entran a 0. Dice, yo entro a 0. Si me pagas algo bien, si no, no pasa nada. Las nucleares también. ¿Por qué? Porque las nucleares están siempre encendidas. Siempre encendidas. Entonces, entre tirar la electricidad y soltarla a la red, bueno, pues hasta aquí a 0. Aquí ya empiezan a entrar, hasta aquí, que casa la oferta y la demanda. Dices, vale, hemos llegado. Vale, pues entonces, todo esto de aquí, toda esta potencia la pago a este precio. Esto es lo que se llama una subasta marginal. Y por eso, si tú tienes una potencia que te sale muy barata, te vas a forrar. Durante muchos años, este precio final lo marcaba el gas. Porque esto que veis subir aquí es gas, luego el fuel. Esto de aquí es fuel y esto sería gas. Este precio lo marcaba el gas. De ahí la famosa excepción española, ¿no? Diciendo, sacamos al gas de la subasta, era buena idea, sacamos al gas de la subasta, subastamos sin gas y luego ponemos un sobreprecio por culpa del gas. De tal manera que el precio que yo pago por esto es 0, su coste es 0, pero el precio que yo pago se parece más. Eso desapareció, ya no... No, se hace. Sí, todos los días. No, pero que desapareció lo de el que entraba de gas y ponía el precio... Eso sí. Sacamos al precio de caviar... Sí, pero ahora veremos. Pagamos al precio de caviar, pero comemos muy poquito caviar y pocas veces. Ahora veremos. Se sigue haciendo porque efectivamente aquí tenemos los escalones rojos. Bueno, ¿qué podría hacer yo para subir el precio de la electricidad? Muy fácil. Me quito oferta 0 y aquí tenéis lo que pasa. En lugar de casar aquí como antes, pues casa aquí. Todo esto me lo pagas. Si yo soy un pequeño productor, pues no voy a tener ese poder, pero si yo soy la compañía X, perdón que no diga nombres, si yo soy la compañía X que tengo hidráulica, nuclear, renovables y gases de efecto, digo, a ver, me interesa vender mi gas, me interesa producir no sé cómo, pues en lugar de poner todo mi parque nuclear
en la red a coste cero, pues no meto, en lugar de turbinar los embalses, que me sale gratis, pues no meto los embalses. De hecho, el apagón habría sido diferente si hubiera funcionado embalses. Luego hablaremos un poquito de eso. ¿Y entonces qué consigo? Bueno, pues eso, que me paguéis todo a precio de carnet. Por el contrario, ¿cómo bajar el precio de la electricidad? Pues metiendo más energía a coste cero. ¿Y eso qué es? Meter renovables. Yo sé que esto que voy a decir ahora es controvertido porque hay mucha gente que se está quejando del abuso de las renovables, de la ocupación territorial, etc. Es verdad, hay que discutir sobre eso, pero por favor, que esas quejas no nos lleven a no meter renovables. Primero, por razones económicas. ¿Vosotros pensáis que hay alguna relación entre esto y que España crezca al 2,5% del PIB? ¿A que sí? ¿A que sí? A que la electricidad barata supone que vengan empresas, etc. Carísimo, carbón, contaminante, aquí muy pequeñito, y nuclear, más o menos el 20%. Pregunta, ¿hay demasiadas renovables en la red? ¿Puede aguantar la red con las renovables que hay? ¿O esto va a generar apagones? ¿De qué depende la calidad de la red? ¿De qué depende que la red sea estable o no? Pues hay un elemento muy importante, las redes ya sabéis que son 50 hercios, ¿no? El voltaje de los dos polos cambia 50 veces por segundo. Y es muy importante que esa frecuencia de 50 hercios sea continua, porque si no los aparatos no funcionan, nada funciona. Si la cosa cambia de 50 hercios, empiezan a caer las centrales, empiezan a caer las subestaciones, y tenemos un apagón. Si eso se va transmitiendo por el territorio, pues cuanto más se transmite, más se apaga. Y puedes llegar al apagón total, que es lo que pasó. Bueno, es lo que se llama ser síncrono. Hay fuentes de energía que producen automáticamente energía a 50 hercios y que por tanto tienden a mantener esa frecuencia. ¿Cuáles son? Las térmicas, todas aquellas que tengan algo que rote, algo que dé vueltas. Las térmicas, la nuclear y la hidráulica, las que tienen turbinas, esas son las síncronas, porque tú puedes hacer girar la turbina a la velocidad que tú quieras. Entonces, estas tres mantienen la sincronía. Fijaos, térmica, nuclear, hidráulica. Y además hay otro elemento muy importante, la inercia. Hay centrales que son potentes, son grandes, y tienen ahí 50 hercios y lo mantienen, y otras que son pequeñitas, que bueno, un amigo decía, eso es como cuando estás en un baile, hay gente que baila bien, 50 hercios, y gente que baila mal. Si los que bailan bien son tíos así fuertotes y grandotes, pues al final todos bailamos bien, ¿no? 50 hercios. Por eso se defiende la nuclear como un elemento para mantener la inercia y la sincronía, pero la hidráulica también, Y luego hay otro elemento muy importante y es, puedes tener centrales que no sean síncronas, que no tengan inercia, sean pequeñas, pero que no te generan asincronías. En la moderna fotovoltaica hay lo que se llaman convertidores o inversores que ya chopean la señal mejor que los 50 hercios, o sea que te hace una señal finísima. Luego, la época aquella en que la fotovoltaica podía inestabilizar la red, ha pasado esto. Con la eólica ha pasado lo mismo, solo que ha costado más tiempo poner aerogeneradores asíncronos. Pues aquí tenemos, señoras y señores, el apagón. Esto es asequible para cualquiera, os metéis en la web, lo tenéis y podéis ver qué pasó, y dejar de especular y dejarnos de leches. Pues aquí tenéis las gráficas que he dicho antes, la real, que es la amarilla, la roja, que es la programada, y la verde, que es la prevista. La verde, pues nada, lo que hizo el día anterior. El día anterior no, porque esto es un lunes, y el día anterior es el viernes. Recordad que se considera festivo o no festivo, climatología, etc. Bueno, la roja, pues nada, estaba programada para seguir más o menos la verde, más que menos. ¿Y qué ocurrió? Pues que a las 12:33 la potencia real, que es esta, la amarilla, ¡pumba!, cae, de golpe. Podéis ver en las diferentes fuentes de energía. Esta de aquí, la quiero señalar, es la solar fotovoltaica.
que en estos momentos estaba produciendo, a ver si lo veo, ¿dónde estás? 54, Bueno, sí, joder, si lo he escrito aquí. Es que lo estoy buscando aquí como un tonto. Lo he escrito aquí. Lo he escrito para poneroslo fácil ya a mí mismo. La fotovoltaica, el 54% de la producción era solar fotovoltaica. Casi el 20% eólica, el 10% hidráulica, el 10% nuclear y gas, el 3%. Primera pregunta. ¿Por qué solo había el 10% nuclear? ¿Alguien le impidió a las nucleares entrar con más del 10? Había 3.300 megavatios. 2 reactores a plena potencia y 2 a media potencia. ¿Alguien les pidió, oye, no entréis? No. Si hubieran querido, habrían entrado con los 7, no, con los 7 no, porque había uno en recarga. Con los 6 reactores a 1.000 megavatios, 6.000 megavatios. 6.000 megavatios, inercia, estabilidad. Es decir, no por tener más nucleares vas a tener más sincronía y más inercia. Tienes que tenerlas además encendidas. Y esto tiene algún debate económico que es el que acabo de enseñaros antes. Si yo quito potencia cero, sube el precio. Así de claro, Bueno, veis que el gas, pues muy poquito gas. ¿Qué ocurre? Pues eso, se cae todo y luego, por cierto, la fotovoltaica sigue produciendo, la eólica sigue produciendo, o sea que la recuperación, la nuclear cae del todo. ¿Por qué cae la nuclear del todo? Pues porque cuando se interrumpe la alimentación exterior, por seguridad, la nuclear tiene que parar. Como he dicho antes, un servidor estuvo en el consejo hasta las 4 de la mañana, hasta que todas las nucleares volvieron a la normalidad. Cuando la nuclear para, por falta de alimentación, entra a un estado que se llama pre-alerta. Tiene los diésel funcionando y está todo Dios preparado, pues si pasa algo. Es un estado complicado. Lo que tiene que pasar, pues es lo que pasó, y es, en cuanto puedas, te enchufas a la red. Para apagar tus diésel y tener todos tus sistemas de emergencia en condiciones. Bueno. Esa situación puede demorarse como un apagón grave, como ha pasado en Italia, que duró una semana y se va a aguantar. Los diésel tienen autonomía para una semana, exactamente para una semana. En una semana ya has extraído el calor. ¿Cuál es el problema? Que tú apagas la nuclear, pero el reactor sigue caliente. Entonces se está refrigerando permanentemente para que la temperatura no suba. Si tú interrumpes la refrigeración, eso es lo que ocurre en Fukushima. Cuando te cargas la bomba de refrigeración, el reactor, aunque esté parado, sigue produciendo energía y al final, bueno, sigue la reacción, se funde el núcleo, explota el hidrógeno. Eso fue Fukushima. Entonces, para evitar eso, funcionan los diésel. Los diésel son una de las piezas de la nuclear que con más cariño miramos. Con más cuidado miramos, por lo que acabo de decir. Hay autonomía para una semana y en una semana sí. Sacas el calor y la central llega a lo que se llama parada fría. Entonces está seguro. Si no hubiera habido enganche, efectivamente las centrales se habrían parado tranquilamente. Como el chiste del avión que le fallan los motores, si falla el diésel hay una bicicleta, camión, está esperando una bicicleta. ¿No sabes el chiste ese? Hay un plan B. Que te tiras desde un paracaídas, tiras de una anilla, tiras de otra. No, pregunta. Si tiráis de esta anilla y se os abrirá, si no tiráis de esta otra y se os abrirá, y si no de esta otra. Y le dice, no, y si no, dice, abajo te espera una bicicleta. Y tira de una, no se abre de otra, no se abre de otra. Y dice, joder, seguro que no me espera la bicicleta. Bueno, pues no hay plan B. Si fallan los diésel, no hay plan B. Pero ya digo que bueno, ¿esto a qué se debió? ¿A exceso de renovables? Hombre, pues no. Aquí tenemos el viernes anterior, que como he dicho, se parece mucho, pero fijaos, a la misma hora, la misma hora, más fotovoltaica, menos eólica, luego va la eólica, se supone que perturba más, va en dirección contraria, hidráulica bien, al 10%, nuclear una poca más, y gas muy parecido. O sea, estas condiciones son muy parecidas, muy parecidas. No me digas, por favor, que es por exceso de renovables. No me digas, por favor. Y no me digas tampoco que si hubiéramos tenido más nucleares, esto habría sido diferente, porque tú, que las tienes, no las encendiste. O sea, me paraste 3 reactores. Pero estaban parados.
Claro, no, los pararon porque no les interesaba económicamente, nada más. Estaban parados de antes. ¿Eso no está regulado? No. ¿Pueden decidir los...? Puede decidir Red Eléctrica, si ve que hay inestabilidades, puede decir, oye, enciende. Entonces te pago la potencia un pastón, 400 veces el valor del mercado, igual que los ajustes, te la pago. Puede decidirlo, pero no lo hicieron. Conclusiones por el momento. Yo tengo una teoría que la diré cuando no me graben, pero hubo inestabilidades locales en la red, en la zona de Sevilla, Cádiz, Badajoz. ¿Qué hay allí? Joder, plan Badajoz, hay embalses para aburrir. No me digas tú que no puedes turbinar si hay inestabilidades. ¿Qué es turbina? Abrir las compuertas y dejar soltar el agua. Pero si yo me quiero guardar el agua para el verano, bien porque la electricidad va a subir, etcétera, pues digo, hombre, no me jodas, voy a turbinar. Bueno. ¿Cómo guardar el agua para el verano? Sí, en lugar de turbinar, yo tengo el embalse cerrado, dejo salir el agua ecológica y ya está. Hay embalses que están bajo concesión, que el gobierno renovó la concesión y que les pertenecen a estos señores, su gestión, el embalse, su gestión les pertenece a estos señores hasta no me acuerdo qué año. Una locura. Por ejemplo, el de Dávila de la Ribera, 900 megavatios, como una nuclear, es de Iberdrola y ahí lo tienes parado, parado, lleno de agua. Después de la lluvia, todos llenos de agua. Bueno. Segundo, no hubo conexión con Francia. La conexión con Francia es muy débil, solo son 3.000 megavatios. En aquel momento había 1.000 y pico megavatios. Y cuando Francia vio las inestabilidades, cortó la conexión. Esto tiene difícil solución. ¿Por qué? Porque si haces conexión subterránea es carísima. Y si la haces aérea, la tienes que hacer a través de los Pirineos y el impacto es muy fuerte. En Aragón hay tres puntos de conexión: Cataluña, País Vasco y Aragón. En Aragón los ecologistas éramos felices porque hemos parado varios intentos de poner más líneas. Ahora, se haría subterránea y es carísimo. Estamos hablando de miles de millones, de quizá 2.000, 3.000 millones. Por un lado. Por otro lado, ¿Francia quiere conexión con España? No. ¿Por qué? Porque producimos renovables. ¿Y qué pasa con las renovables? Que son muy baratas. O sea, eso de Francia nos vende nuclear, ahora además es doblemente falso. Sería España vende renovables. Esto ya ha pasado, porque Francia tuvo el verano pasado 20 reactores parados y tuvo que comprar energía a todo el mundo y nos compró mucha, digo nos compró como si la vendiera yo, compró mucha a los generadores españoles, no a mí. No ha habido problemas de las renovables. Además, ya digo, son crecientemente síncronas, sin inercia, pero la fotovoltaica ya no da problemas a la red. Había inercias, había nucleares y había más nucleares que podrían haber estado funcionando. ¿Cuál es el problema? Que la nuclear no la enciendes en una hora, tardas medio día más en encenderla. Por eso la nuclear no sirve para esto, no sirve para parar un apagón. ¿Y la hidráulica sí? La hidráulica sí, abro la compuerta, en media hora no, 5 segundos, desde que sale el agua hasta que abro el agua hasta que llega la turbina y ya turbina, o sea, 5 segundos, vamos, instantánea. Hay otra cosa que son las turbinas de gas, pero turbinas de gas son como los motores de los aviones, enciendo y ya produce. Pero, claro, ahí gastas mucho más, pero sí que te da esa flexibilidad. Hay, no sé, como 500 megavatios de turbinas de gas, es que son caras, pero la hidráulica no es cara. Había inercias, las nucleares no evitaban el apagón, sino que dificultaron la recuperación. ¿Por qué? Porque allí donde hay una nuclear, la prioridad era alimentar la nuclear, no alimentar la ciudad de Trujillo o de Cáceres o de Valencia. No, había que alimentar Cofrentes y Alvarado. Lo cual es sensato, porque yo si tuviera que tomar esa decisión, tomaría esa decisión, primero la nuclear, 2 euros, luego ya vemos, luego tu frigorífico. Pero primero la nuclear. Claro, sí, no. Y en la recuperación, pues las importaciones de Francia abrió el interruptor y dijo, venga, vale, vamos. Los ciclos combinados, eso lo podéis ver. Marruecos también hizo algo así. Pero muy poco. Tienen 500 megavatios en total de potencia instalada. La hidráulica y la eólica. Y luego las renovables que no se apagaron. La fotovoltaica siguió allí produciendo, cuando aquello empezó, pues subió. ¿Qué pasa con la energía que se produce? Eso se llama vertido. ¿Dónde queda eso?
pues acaba en calor, calentando la atmósfera, los sistemas, los cables. Sí, eso se llama vertido y hay que evitarlo como puedas. ¿Qué, perdón? Cuando tú produces energía que no consumes, eso se llama vertido. Eso ha ocurrido. Los generadores es fácil, los pones paralelos al viento y ya está, dejan de producir. La fotovoltaica no es fácil, el sol sigue dando y aquello sigue produciendo. Entonces tienes que verter la energía, consumirla y transformarla en calor. Oye, ¿y las inestabilidades locales estas? No se sabe. Ya? No. No sé si lo digo a las 9 de la mañana. Supongo que hablarían con Refletica. Alguien en Refletica tuvo que tomar la decisión de, oye, vamos a turbinar. Bueno, el hecho es que ya veremos por qué fueron. Desde luego, una pequeña central que cae no genera esas inestabilidades. Una pequeña central que cae. Lo del ciberataque, todo indica que no. Todo indica que no. No sé, ya veremos. Yo espero que haya transparencia, confío en que haya transparencia y que sepamos qué pasó. Sobre todo además porque es útil para evitarlo. Una pregunta. Sí. O sea, como digamos que las energías están subastadas del día anterior, ¿no? Cuando hay un problema, no sé si eso ocurre muy a menudo, No, alguien afortunadamente no. bueno, un problema más pequeño o así, alguien decide que hay que hacer otro tipo, o sea, va a entrar otra energía que no es la que está contratada en ese momento. Eso es lo que llamo, lo que he hecho que son ajustes, ¿no? Pues tú mira aquí, ¿no? Aquí se decidió, fíjate aquí, que por la oferta y la demanda, pues bueno, solo se cubría hasta aquí, entonces alguien decide tú y tú encender red eléctrica. Es una cosa que se llama despacho de potencia y que ordena, tiene autoridad para decir tú enciende, luego te pago carísimo, ¿no? Pero sí. Si la perturbación, como parece, es tan rápida, quizá no da tiempo, no lo sé. Sí, pero el caso es que no abrieron las turbinas porque había que retener el agua para el verano. Por eso había porque era única, sí. Radicalmente cierto, vamos. Vamos, es que lo podéis ver, o sea, no. Por eso cuando se decían tantas cosas, yo mira, oías las tertulias, veía a la gente en la tele y tal, yo decía, pero si es muy sencillo, métete en la web. El único fue el Morales Manuel Morales, el que puso un poco de sensatez, ¿no? Que me pareció muchísimo, menos mal que sale alguien que sabe. Pero yo, por ejemplo, digo, a tertulias de las mañanas de la SER los oía hablar, digo, por favor, ¿por qué ponéis a estos tíos a hablar de esto, no? Volvemos al cambio climático. Descarbonización, palabra más. Es un problema tecnológico y la garantía de suministro. Yo creo que el apagón ha tenido una ventaja y es que ha sido poco cruento, o sea, no ha generado muchos problemas y nos ha enseñado mucho de las cosas que no deben hacerse. Y en nuestros amigos ecologistas pues aprendemos lo que es esto, lo importante que es en nuestras vidas. La garantía de suministro, que no encienda la luz y tenga luz. Mejora de las redes. Aquí hay mucho que hacer. De hecho, ya se han hecho cosas de protección de la red. Yo no sé muy bien qué es lo que se ha hecho, pero eso se traduce en una subida de la luz de unos pocos euros frente a los 100 euros el megavatio hora. O sea, nada, un poquito por cien en la factura. Y con eso ya estamos más protegidos. Pero se puede hacer mucho. Se puede poner redes inteligentes, transmisión en continua, porque se transmiten alterna, porque los cacharros producen alterna, pero tú puedes, ya hay electrónica de alta potencia, lo que usábamos en el TJ2, electrónica de alta potencia que tienes alta potencia en continua, ya no hay sincronía ni leches, todo es continua. Los que se producen en la fotovoltaica. Sí, la fotovoltaica produce de forma natural continua. O sea, pero es al revés, hay que invertirlo, eso es, por eso se llama inversor, porque hay que invertirlo. Transmites en continua y ya está. ¿Sí, la continua se puede consumir? Sí, hombre, lo único que está todo preparado para alterna, pero es mucho más fácil consumir en continua que en alterna, mucho más fácil, o sea, para electrónica... Pero está todo preparado para hacer. Todo, claro, todo. Esto sería un cambio, pero sí puedes transmitir en continua, transformar la alterna y consumirla en tu casa, como una dinamo, es una triste dinamo que lo hace. O sea que es, bueno... Generación distribuida, eso poco a poco lo vamos teniendo. Autoconsumo y comunidades energéticas. Esto es muy importante, primero porque tú sufres los impactos de tu consumo. Si yo consumo más, pues tengo que poner más
paneles solares, más aerogeneradores, yo me los como. Y segundo, porque te da un poder de negociación que hoy solo tienen 5 grandes compañías. Las distribuidoras. Las distribuidoras. Transporte terrestre, electrificación del transporte. Coche eléctrico, pero hombre, antes de hablar del coche eléctrico, transporte público eléctrico, autobuses eléctricos. Los autobuses eléctricos, yo me acuerdo que hablaba de eso, cuando daba charlas decían, eso es una utopía. Joder, y hay autobuses eléctricos, hasta en Madrid hay autobuses eléctricos. En Zaragoza media flota es eléctrica ya. Pues, en fin, ¿cómo mejor va a tener razón? ¿Y las Descarbonización. baterías del transporte eléctrico? El transporte en tierra puede ser eléctrico todo, con un poco de ingenio. Pero las baterías eléctricas de los coches, luego habrá cementerios de baterías. Bueno, las reciclas, con lo que es el litio no lo vas a tirar, las reciclas. Vale. Mira, ¿sabes cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución? Tú llegas con tu coche a tu electrolinera, sacas la batería gastada, la dejas, coges una cargada y te vas. ¿Por qué no se hace esto? Porque lo más caro, lo más complejo y lo técnicamente más complejo del coche es la batería. Vale. El motor eléctrico se conoce bien, son súper eficientes. Fíjate, bueno, es que iba a poner 1000 ejemplos de la eficiencia del motor eléctrico frente al motor de combustión. O sea, consume muchísimo menos un coche eléctrico, muchísima menos energía para unas prestaciones un eléctrico que uno de combustión. La combustión es absolutamente ineficiente. No sé si no llega al 20% de eficiencia, todo se pierde en calor. Bueno, subrayo esto de transición justa, esto es importante. Si cerramos centrales hay que tener en cuenta la población. Si interrumpimos actividades hay que tener en cuenta la población que vive de esas actividades. Es decir, considerar, además del impacto ambiental, el impacto social de nuestras medidas. Evitar el paro y la despoblación. Yo, que soy de un pueblo pequeñito que solo tiene 400 habitantes y van perdiendo, pues eso. Hay que defender el desarrollo alternativo. Bueno, me salto esto para no aburrirme mucho. Reducción de consumos, importantísimo. O sea, descarbonizar, sí, mejoras tecnológicas, tal, pero al final, si tenemos este ritmo de consumo, ni fotovoltaica, ni almacenamiento, ni continua, ni leches. Hay que reducir el consumo. Tenemos que aprender a vivir mejor con menos. Y luego hay cosas que se pueden hacer ya. Rehabilitación de viviendas. Esto disminuiría el consumo, es que no recuerdo las cifras, pero es algo espectacular. Desde luego, de tu factura de luz propia, del orden del 50%. Del país estamos hablando del 20% de reducción del consumo. Transporte colectivo. Y en las ciudades podemos ir en bicicleta, oye, caminar. ¿Qué cosas? Hay una anécdota interesante y es que un buen día descubrimos que después de todas las infraestructuras que se habían hecho era imposible salir de la ciudad de Madrid caminando. Imposible. Y fue una reivindicación. Por favor, pongan ustedes pasarelas. Hay gente que duerme en la calle, que no tiene dinero, que no se puede pagar ningún transporte, que de golpe usted le ha hecho prisionera. Y sí, han puesto pasarelas, eso ya está. Caminar. Priorizar transporte marítimo y terrestre frente al aéreo. Prefiero el AVE que el avión, pero mucho más. Y luego electrodomésticos eficientes y, oye, compartidos. Esto no es del tercer mundo. En Suiza, si uno baja al sótano, se encuentra una lavadora enorme y a ti te toca de tal hora a tal hora. Y usas esa lavadora, no tienes por qué tener una lavadora cada uno. Calefacciones de distrito. Hay en Madrid dos buenos ejemplos, uno en Orcasitas, Vive y Lucha, y otro en el norte, no recuerdo dónde. El precio de la calefacción y del agua caliente es la quinta parte que en una caldera propia. Consume gas. Si ya pasas a que funcione con biocombustible o con renovables, pues ya fíjate. Pero ya con eso emites menos y pagas menos. Bueno, el urbanismo importantísimo, y hay un elemento, bueno, sí, la ciudad de los 15 minutos, esto es muy importante. Siempre se habla del derecho a la movilidad. En realidad, tú no quieres movilidad, quieres accesibilidad, tú quieres servicios cerca, no quieres llegar al servicio lejos, cerca. Entonces, si haces una buena ordenación del territorio y una buena distribución de los servicios en la ciudad, pues te ahorras un montón de problemas. Y luego la naturalización de las ciudades, que aunque es verdad que no resuelva mucho el cambio climático, hace nuestra vida
más agradable. Ejemplo, el río Manzanares. Si os acordáis del Manzanares, era una charca de agua embalsada, maloliente. ¿Y cómo se resolvió eso? Dos propuestas. Repárese ¿cómo se llama esto? La esclusa de no sé dónde, del puente de San no sé qué, y ábrase una presa que haya aguas arriba. Dos propuestas de ecologistas en acción en Madrid decide que Manuela Carmena tomó en cuenta, reparó la esclusa, la abrió la compuerta y oye, el río fluye, hay vegetación, hay especies, se ha llegado a ver nutrias en Madrid. Qué sencillo, ¿eh? Parques rústicos, como la casa de campo, la dehesa de la villa, la convivencia con la huerta, por ejemplo la huerta de Valencia, la huerta de la Granada, hay que aplanar eso, por favor. Vegas y cultivos periurbanos, tejados verdes, hay 1000 formas de hacer la ciudad más habitable. Bueno, no voy a fustigaros mucho más, pero es muy importante un cambio cultural. No avanzamos suficiente y hay esta gráfica me gusta mucho, ya la comento y acabo. ¿Cuánta energía necesitamos para vivir bien? Esto es del año 2006. Entonces tenemos, ¿cómo se mide vivir bien? En Bután hay un indicador de la felicidad. Yo aquí no me atrevería tanto, por lo menos al día de hoy, pero sí que hay una cosa que es el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que tiene en cuenta la renta per cápita, el índice de analfabetismo y la esperanza de vida. O sea, sanidad, educación y economía, en un número, que va de 0 a 1. Y esto es el consumo de energía por habitante y año. Entonces, ¿qué es lo que veis? Pues de aquí, que es 0,35 de índice de desarrollo humano, hasta aquí, que es 0,8, con un poquito de energía que se consuma, pues mejora. Por cierto, estos son países, no lo he dicho. Esto es Etiopía, Zimbabue, la India, Marruecos, Cuba, España está aquí, son países. Pero estos países, con que consumieran un poquito más de energía, escalarían. Una segunda línea, donde bueno, ya cuesta más, y una tercera línea, donde es indiferente. O sea, puedes consumir mucha más energía y el índice de desarrollo humano no mejora. Pues yo aquí me he atrevido a poner una línea, esta no estaba en la gráfica, la he puesto hasta aquí, ¿no? Pero sería sensato. Un poquito menos de lo que consumimos en España sería sensato para todo el mundo. Pero esto de alguna manera dice que se puede separar, ¿no? Que se puede vivir mejor sin consumir tanto. Y aquí hay otro ejemplo de lo mismo. Esta gráfica la preparé para los debates sobre el decrecimiento. Yo soy contrario a esa idea, no a la idea de la austeridad, de consumir menos, etc. Si eso hubiera más decrecimiento estaría de acuerdo, pero no al decrecimiento económico como algo central. Y esto es Dinamarca, o sea, no es la Unión Soviética ni nada. Esto es el Producto Interior Bruto de Dinamarca, estos son los años, y esto es el consumo de energía. Entonces, Dinamarca crece mientras reduce su consumo de energía. Es un ejemplo de que se puede hacer. No me parece una buena medida, ya lo digo, esto no me parece buena idea, adoptar eso como indicador de nada, pero sí que demuestra que las cosas se pueden hacer de otra manera y que no hace falta hacer la revolución para eso. Y nada, eso, que se puede hacer, que tenemos todos estos recursos a nuestro alcance. Vamos a hacer esta pregunta. Sí, yo es que he llegado tarde, sí.